Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad se presentará un sistema de registro, reserva y facturación de un hospedaje, en específico del hospedaje La Bocana, empresa dedicada al rubro hotelero en la ciudad de Iquitos. El equipo encargado del desarrollo del mismo es el siguiente: el que les habla, el estudiante de Ingeniería de Sistemas de Información Jaime Douglas Pérez Barbarán, Piero Fabián Soberón Hernández, Jesús Mori Mendoza y Paul Cisley Navarro. El sistema a presentar fue desarrollado utilizando las siguientes herramientas: lenguaje de programación Java, teniendo como sistema de gestor de base de datos el Microsoft SQL Server versión 2014 y el entorno de desarrollo NetBeans. Antes que nada explicaremos a rasgos generales qué es la programación orientada a objetos. Es un paradigma de programación que consiste en el uso de objetos en sus interacciones, basándose en los pilares de la programación, los cuales son herencia, encapsulamiento, polimorfismo, abstracción. Este paradigma emplea las clases con sus respectivos atributos y métodos, con la diferencia de otros paradigmas de programación, haciendo uso de los llamados objetos, que no son más que las instancias hechas de la clase. Para la programación orientada a objetos existen varias metodologías. Para la programación orientada a objetos existen varias metodologías disponibles para un fin único, que es la realización del proyecto. En este caso, para la realización del sistema de reserva, registro y facturación se utilizará la metodología de programación en capas, específicamente la utilización de 3 capas. Muchas veces se obvia la segunda capa. Las 3 capas son la capa de datos, la capa de lógica de negocios y la capa de presentación, siendo la capa lógica de negocios utilizada sobre todo para fines de seguridad, para la consistencia de datos e integración de los mismos. Bien, acá tenemos la interfaz de login para que un usuario determinado ingrese al sistema del hospedaje. Bien, a continuación se mostrará todas las tablas que se crearon siguiendo la lógica de negocio empleada para el modelamiento de los datos a necesitar. Tenemos la tabla persona con atributos, intrínsecos del mismo, los cuales son el ID persona como primary key. Tenemos los atributos nombre, apellido paterno, apellido materno, tipo de documento, número de documento, la dirección, teléfono e email. Lo mismo para la tabla trabajador, tabla cliente, los cuales heredarán dichos atributos para sus respectivos fines. En la tabla cliente tenemos el ID persona, que hereda de la tabla persona el código cliente propio de un cliente a acceder al sistema. En la tabla trabajador tenemos el ID persona, que hereda igual de la tabla persona. Tenemos un sueldo, tenemos el acceso al sistema, tenemos el login, el password y el estado. En el estado si está habilitado o deshabilitado el trabajador. Siguiendo con el modelamiento de datos, tenemos la tabla reserva,
que no es más que la tabla donde se estarán los datos requeridos para la facturación del mismo. Tenemos el ID reserva como primary key y los ID de referencia que se darán como el ID habitación, el ID cliente, el ID trabajador, el tipo de reserva, si será alquiler o reserva, refiriéndose a alquiler por el tipo de reserva que se dará en un tiempo prolongado de una semana, 2 semanas o un mes. Y el tipo de reserva denominado reserva es la reserva que se dará por concepto de estadía de un día a 2. Tenemos la fecha en la que se da la reserva, la fecha en que se ingresa la reserva para el ingreso del huésped y la fecha de salida del mismo, el costo de alojamiento y el estado. Si el estado se refiere a si la reserva ha sido pagada, ha sido cancelada o está en espera. En la tabla pago tenemos el ID pago, ID reserva, tipo de comprobante, si es boleta, factura o ticket, el número del mismo, el IGB, si se diese el caso para aplicar, el total de pago, la fecha de emisión del pago y la fecha del pago. Tenemos la tabla de habitación, propiamente con su ID como primary key, el número de la habitación, el piso, la descripción, si es doble, si es matrimonial, familiar, suite, y las características tendría si cuenta con acceso a internet, con televisión por cable, el precio diario del mismo y el estado, si está habilitado o deshabilitado la habitación y el tipo de habitación. Bien, a continuación se procederá a ver la interfaz de usuario final con la que se estará interactuando el usuario con el sistema. Para fines de este ejemplo, ya tenemos guardado en la base de datos un usuario de nombre Jesús y es de categoría administrador. El usuario de tipo administrador tendrá privilegios al momento de tener acceso al sistema, como se mostrará a continuación. Bien, en la interfaz del sistema propio tenemos todos los datos de la persona que accede al sistema. En este caso tenemos a la persona Jesús Mori Mendoza con el ID número 1 y de carácter de tipo administrador. Los comandos que tiene habilitado el administrador por defecto son todos los comandos que están en el sistema, pudiendo hacer uso de los mismos. Por ejemplo, en el comando archivo, el administrador pudiese crear una nueva habitación para su itinerario de habitaciones disponibles para los clientes. Ponemos en nuevo e ingresamos los datos requeridos para la habilitación de esa nueva habitación. Ponemos el número de la habitación, tenemos el piso en el que se encuentra, la descripción, en este caso familiar, las características, agua caliente, ventilación, etcétera. El precio diario de la habitación, 60 soles, el estado, disponible, ocupado, mantenimiento, disponible, tipo de habitación individual, matrimonial, familiar. En este caso, familiar. Al momento de guardar, la idea es que los datos ingresados en este formulario sean exportados al JTable de la lista de habitaciones
en el que está el itinerario de habitaciones del hospedaje. Procedemos a guardar. Nos sale un mensaje diciendo que la habitación fue registrada satisfactoriamente. Al aceptar, nos aparece correctamente la habilitación de una nueva habitación. El administrador también puede registrar nuevos trabajadores para el personal de recursos humanos del hospedaje. De igual forma, ingresaremos los datos requeridos para el mismo. Crearemos un nuevo trabajador. El tipo de documento, si es DNI, libreta militar, carnet de extranjería u otros, si sería ese el caso. Para este ejemplo, el usuario tendrá un documento nacional de identidad, el número de documento, la dirección, el teléfono y el email correspondiente al usuario. El sueldo a percibir de parte del trabajador, un sueldo mínimo y del tipo de acceso que tendrá será el digitador. El login será el nombre del trabajador y su respectivo password será su apellido. El estado, si está habilitado o deshabilitado. Bueno, está habilitado, guardamos. El trabajador fue registrado satisfactoriamente. Por ende, tendría que aparecer todos los datos ingresados en el JTable del sistema. Como se podrá apreciar, tenemos un nuevo trabajador, William Rodríguez Cárdenas, con DNI tal, la dirección, su teléfono, email, el acceso de tipo digitador, el login, su clave y estado. Esas serían las funciones propias del administrador. Ahora, se tomará como ejemplo el ingreso por parte del usuario de tipo digitador. Entramos con el usuario recién creado y como vemos, para el usuario de tipo digitador se deshabilita los comandos de archivo y configuraciones, o sea que el digitador no podrá crear o habilitar nuevas habitaciones o crear o habilitar nuevos trabajadores. Lo que sí podrá hacer es registrar un cliente, gestionar el pago y registrar una reserva. A continuación crearemos un nuevo cliente. De igual forma que los anteriores, ingresaremos los datos requeridos. Para este ejemplo, cliente, Akemi Vela Chun, tipo de documento, DNI, la dirección, correo, y todos los datos que se hicieron en la instancia del modelamiento de datos de la base de datos. Procedemos a guardar. El cliente fue registrado satisfactoriamente y como podemos apreciar tenemos un nuevo cliente, Akemi Vela Chun, con número de DNI, dirección,
teléfono y código. Salimos y el digitador procederá a hacer la reserva correspondiente. De igual forma, ingresaremos los datos requeridos para la reserva. En la habitación tenemos a elegir entre la lista de habitaciones disponibles en el hospedaje, a elegir una, por ejemplo, la suite presidencial. Hacemos doble clic para aceptar. El cliente, de entre la lista de clientes, aceptamos que el cliente hace una reserva y tenemos la habitación y el cliente que realiza la reserva, el trabajador que accede al sistema y que proporciona el registro de la reserva, el tipo de reserva, si es reserva por concepto de estadía de un día, dos, o alquiler para más días hasta llegarse a un mes. Ponemos reserva, la fecha que se realiza la reserva, la fecha de ingreso del huésped y la fecha de salida del mismo. El costo de la habitación, y el estado de reserva, si está en alquiler, pagado o anulado. Como el cliente no dio ningún adelanto, ningún monto que amortice el precio o el estado de la reserva, ponemos alquiler y procedemos a guardar. La reserva fue registrada satisfactoriamente y tenemos una nueva reserva con el cliente Akemi Vela, trabajador que hace el registro de la reserva, William Rodríguez, tipo de reserva, que está en reserva, fecha de la reserva, de ingreso y salida, el costo y el estado, que está en alquiler. Ahora, para proceder a hacer el cobro y la realización del pago, entre la lista de los clientes elegimos al cual realizar dicha acción, realizamos el pago y generamos un nuevo pago con la reserva hecha por el cliente Akemi, total de reserva, el precio 500 soles, la habitación 1, el tipo de comprobante podemos elegir entre boleta, factura o ticket, y si hubiese otro, lo pudiésemos. En este caso pondremos ticket, el número de comprobante, el IGB si existiese, en este caso no, y la fecha de emisión del pago, que será el mismo día que el cliente abandone las instalaciones. Guardamos y nos dice el mensaje que el pago por 500 soles del señor Akemi Vela ha sido realizado con éxito. Aceptamos y en una primera instancia, lo que JTable está vacío, nos generaría un nuevo registro. Y como podemos ver, es así. Tenemos el comprobante, que es ticket, el número, el IGB, total de pago y las fechas previstas. Acá imprimiríamos un reporte del mismo y lo que quedaría solo sería cambiar el estado de la reserva, porque en una primera instancia estaba como alquiler. Al realizarse el pago se pasará a la reserva pagada. Guardamos, la reserva fue editada satisfactoriamente y como podemos apreciar, el estado pasó a estar la reserva pagada. Salimos y bien, eso sería todo el sistema a mostrar en esta oportunidad, el sistema de reserva, registro y facturación del hospedaje La Bocana.